Hola, si ya has estudiado Java, probablemente has escuchado o leído sobre la JVM, la máquina virtual de Java, base de la plataforma Java y también una de las razones para la popularización del lenguaje. ¿Alguna vez tuviste curiosidad por ella? Si la respuesta es sí, síguenos para comprender cómo funciona Java detrás del telón. Para explicar cómo funciona la JVM, usaré como ejemplo una de las cosas que a las personas desarrolladoras les encantan, o al menos a la mayoría, el café. Imagina que tienes 3 invitados en tu casa y necesitas prepararles un café, pero tendrás que hacer adaptaciones en la preparación porque el gusto de cada uno es diferente. A uno le gusta más el café amargo, al otro más equilibrado, y el último prefiere un café muy suave. Un poco laborioso, ¿verdad? Así es como funciona el proceso de compilación en lenguaje C. El proceso de compilación es la transformación del código fuente en código ejecutable. El código fuente se compila en binario y debe ser compatible con el sistema operativo para el cual se compiló. La mayoría de las veces, especialmente en las aplicaciones de escritorio, el código no se escribe de la misma manera, porque las llamadas del sistema de ventana varían. Las llamadas internas sin interfaz de usuario también varían, por lo que se necesitan múltiples sentencias if-else, como también compilar el código más de una vez para que el programa en C pueda ejecutarse en diferentes sistemas operativos, ya que un programa compilado en Windows solo funcionará en Windows, y así sucesivamente. C es un lenguaje multiplataforma, pero depende de una compilación previa en cada una de ellas. Java se deriva del lenguaje C, y los dos lenguajes tienen varias cosas en común. Además de la multiplataforma, están orientados a objetos y cuentan con varias bibliotecas. ¿Y qué cambia Java? Volvamos al ejemplo del café. Con el mismo tipo de café, es posible generar varios tipos de sabores en una sola preparación. Al introducir el café en la máquina, ella pone a disposición la intensidad del sabor según la preferencia de cada persona. Más fácil, ¿sí? El código que escribimos es el código fuente y su extensión es .java. Los archivos con esa extensión no pueden ser comprendidos por nuestros dispositivos, y así lo que debemos de hacer es compilarlos. El compilador se llama JavaC o Java Compiler, que transforma el código fuente en bytecode, en un lenguaje que entenderá la JVM, y luego la JVM interpretará el bytecode para el sistema operativo. La máquina virtual de Java administra la memoria del programa, los threads, administra también la pila de ejecución. O sea, es un software que simula una máquina física. Entonces todo lo que le pedimos a la JVM lo ejecuta y lo reenvía a los sistemas operativos. Pero la JVM solo comprende el código de bytes, que es similar al assembly de la máquina. Como cada dispositivo posee una arquitectura y un sistema operativo diferente, existe una JVM para cada sistema operacional. De esta manera, cada una proporciona una biblioteca de recursos con la cual es posible acceder a características del dispositivo. Una de las principales características de Java es que una vez codificado un programa, este puede ser ejecutado n cantidad de veces en diferentes plataformas de forma independiente. Así, al compilar el código en Linux, es posible usar el bytecode generado para interpretarlo en una JVM en macOS. A esta característica se define como WORA, Write Once, Run Everywhere, que en español significa escriba una vez y ejecute en cualquier lugar. En resumen, el código fuente es el archivo con la extensión .java que se convierte en .class después de compilarse. Este bytecode es un archivo intermedio, la JVM lo interpretará y al final el código puede ejecutarse en diferentes sistemas independientemente de la plataforma. Con eso, Java es un lenguaje compilado e interpretado.
Parece magia, pero es solo la JVM. Lo que hace a Java destacarse es su plataforma. Además de portátil, es fácil, segura y omnipresente. Estas características fueron importantes para su popularización y que se extiende hasta hoy. Pero no es solo Java el que usa la JVM. Debido a que es flexible, es posible crear programas en otros lenguajes que también generan archivos en bytecode. La JVM se encuentra dentro del JRE, el entorno de ejecución de Java. Los que quieren usar Java solo utilizarán el JRE y los que quieren programar necesitan un kit de desarrollo, el JDK. Aquí hay un clásico, Hola Mundo en Java, y ahora vamos a ver el proceso en la práctica. Estoy con el terminal de Git Bash abierto y aquí en la carpeta tengo un archivo Java de un método simple con el tradicional Hola Mundo. Al crear el código a través de un editor, este pasa por la primera fase que es la edición. La extensión .java indica que aquí tenemos el código fuente y para mostrar su contenido usaré el comando cat junto con el nombre del archivo, holamundo.java. Para compilarlo y generar el archivo .class, usaré el comando javac, también acompañado con el nombre del archivo, holamundo.java. A través de este comando, el código se transformará en bytecodes. Ojo, para compilarlo no basta con tener solo Java instalado, es necesario tener configuradas las variables de entorno, el Java Home, el path y el class path. Si no muestra ningún error, significa que el código fue compilado. Accediendo nuevamente a mi carpeta a través del comando ls, tengo ahora dos archivos, o sea, además del código fuente, el bytecode es generado en el mismo directorio. Y para ejecutar el programa, simplemente escriba Java junto con el nombre de la clase, Java Hola Mundo. El comando Java invocará la JVM leyendo los bytecodes que están presentes en el archivo .class e interpretándolos a un lenguaje que la computadora pueda entender. Así que tenemos nuestro programa. ¿Y cómo puedo ver el contenido del archivo .class? Voy a limpiar aquí mi terminal con el comando clear. Para ver el contenido de este archivo, activaré el editor Vim llamando el nombre del archivo con esa extensión, holamundo.class. Un poco raro, ¿no? No entendemos este contenido generado, pero la JVM sabe cómo leerlo. En Vim existe el comando para leer los archivos .class en formato hexadecimal. Para ver con este formato, accederé a través del comando dos puntos, el símbolo de porcentaje, el signo de admiración, $X y la letra D. Aquí lo tenemos. Ahí al principio tenemos el Café Baby, es un código para detectar que es un archivo de tipo Java. Y aquí al lado derecho podemos ver que llama al método especial init. Cada doble hexadecimal que tiene un byte significa un comando. En la documentación de Oracle hay una parte que explica los opcodes y sus asignaciones. Opcode o Operation Code es la representación numérica de una instrucción JVM. Cada instrucción contiene un mnemotécnico y su código de operación. Los códigos de operación son valores escritos en la memoria. Son códigos binarios que representan una instrucción para el procesador. En Java hay como máximo 256 opciones para los comandos y cada comando ocupa como máximo un byte. A través de esta documentación puedes ver todos los mnemotécnicos de Java, como por ejemplo el número 73 indica almacenar un doble en esta posición y el número 87 hacer un pop y sacarlo de la pila, incluyendo algunos muy específicos de la máquina virtual. Por supuesto, no es necesario que conozca todos estos comandos, pero es una curiosidad que te ayudará a diario y comprenderás mejor el funcionamiento de la JVM. La traducción de esas instrucciones en bytecodes a código binario se realiza en tiempo de ejecución, más conocido como JIT, Just-in-Time Compiler, usando la combinación de compilación
e interpretación. Si tomamos este código y lo traducimos según las tablas presentadas, que es lo que hará la JVM, llegaremos al código intermedio. Para salir de esta visualización, utilizaré los dos puntos, la Q y el signo de admiración. A través de una herramienta de utilidad que viene en el JDK, que es el Java P-C junto con el nombre de la clase, vamos a tenerlo. Este código es más legible al traducir el montón de ceros, unos y letras y convierto estos mnemotécnicos en instrucciones. Compile from indica el nombre del archivo fuente que generó esta clase. Este es un ejemplo simple de metadatos. Al load carga la referencia de la variable local. Tenemos nuestro constructor por defecto, el método principal, el campo estático de la clase, la inserción del elemento al grupo de constantes y también la instancia del método y su tipo. El tipo dice que este método toma la string primitiva como parámetro y devuelve void, vacío. Como podemos verificar, la JVM es una gran aliada del lenguaje Java. Seguramente hay mucho más por explorar. Más que aprender un lenguaje, es importante entender cómo este funciona y cómo mejorar el desempeño del programa. Si te gustó el contenido, suscríbete a nuestro canal. Aquí tenemos diversos videos sobre el área de programación y el mercado de tecnología. Hasta luego.